Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con lo que es la clase, la clase número 2 del periodo. Como saben, también el día de ahora está programado por la primera actividad que vamos a realizar. Entonces esta la vamos a hacer antes de salir al receso porque es una actividad bastante sencilla y como ya les había mencionado, pues tiene su parte conceptual de las diapositivas que habíamos visto y no tiene parte procedimental porque no van a hacer por el momento ninguna página web, pero sí tiene una segunda parte de la actividad que comprende sobre ver qué tanto han captado la idea sobre las etiquetas. Entonces esto lo vamos a hacer a través de la plataforma virtual. Ahí está el cuestionario ya, lo único que se va a habilitar hasta las 8:15. Entonces cuando sean las 8:15 vamos a cortar para que ustedes puedan hacer la actividad, porque únicamente tienen 20 minutos para realizarla y posteriormente ya se quedan en receso ustedes y entramos a las 9. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a la actividad. Ok, si gustan, son 10 preguntas, pero no es 5 sí, y las otras es de conocer de las etiquetas, que no es más lo que ya vimos en clase, por ejemplo, cuál es la etiqueta de párrafo, cuál es la etiqueta para tal cosa, donde ustedes solo van a seleccionar, ¿verdad? No van a complementar nada. Ahí están ya las respuestas, simplemente es que seleccionen bien las opciones, por eso es que tienen poco tiempo. Para la actividad número 2 y 3, ahí sí ya entra lo mismo, una parte a realizar en Moodle y la otra es si ya es una entrega de página web que yo les voy a ir dejando en su momento. Entonces, si gustan, hacemos un breve repaso para que pues tengan un poco, antes de entrar a la parte de la evaluación, hacemos un breve repaso que creería yo que algunos de ustedes ya vieron el mini video tutorial donde rescataba un poco las partes importantes que habíamos visto en clase. Si no, pues ese véanlo para el parcial, se les va a servir bastante. Y sí es importante aclararles que todo lo que veamos o lo que hemos visto del periodo 2 hasta el final es acumulativo en cuanto a que no anotas, obviamente, ¿verdad? Pero sí en cuanto a que lo que utilizamos la clase pasada lo vamos a seguir utilizando en el periodo, toda esta semana que falta del periodo 2, en el periodo 3 y en el periodo 4. Por eso es importante de que ustedes tengan claro para qué sirve cada una de las etiquetas, ¿verdad? Si tienen dudas o si no han comprendido todavía algunas etiquetas, no hay problema, pueden consultar en la clase o en la asesoría, porque es necesario que ustedes conozcan y sepan utilizar las etiquetas correctamente, ¿verdad? Ya vimos en la clase pasada algunos errores que suceden, que el navegador algunos los va a dejar pasar y otros no. Entonces es necesario que sepan utilizar bien las etiquetas para que no pues, se tarden en hacer las cosas y no se encuentren con mayor problema al momento de crear un sitio. Entonces les voy a compartir una pantalla ahorita para hacer un breve repaso, pero lo vamos a hacer el repaso entre todos. Es decir, yo voy a lanzar algunas preguntas dirigidas a alguien específicamente y pues si puede contesta y si no alguien más puede contestar. Les voy a compartir la pantalla. Y pues decíamos que actualmente nosotros estamos trabajando con el bloc de notas. Posteriormente, allá en el periodo 4, vamos a trabajar con Dreamweaver, que ya vamos a ver un poco la facilidad que va a tener, pero hasta el periodo 4. Por el momento, como les decía, el propósito del programa es que puedan conocer ustedes todas las etiquetas que están inmiscuidas al momento de crear un sitio o una página web. Y decíamos que la primera con la que tenemos que empezar es con ¿cuál, Carlos Esquivel? Correcto, ¿verdad? Cuando nosotros escribamos las etiquetas, les daba yo el consejo de que la etiqueta que abramos automáticamente la guardemos, la cerremos, perdón. Debemos de saber diferenciar que hay etiquetas que se abren y se cierran. Entonces, la mayoría que hemos visto es así, se van a abrir y se van a cerrar. Son pocas las que no se cierran porque tienen su uso en específico. Pero volviendo al tema, decíamos HTML, esto le va a indicar al navegador
que todo lo que esté en medio o lo que va a continuar a partir de esta etiqueta, todo lo que esté en medio de esa etiqueta HTML es contenido web, es HTML. Entonces eso lo va a interpretar el navegador como tal, y debido a estas etiquetas es que el navegador entiende cuando le están diciendo que van a poner una negrita, una cursiva, un subrayado y todas las demás etiquetas que estemos viendo. Decíamos que también una página web tiene una estructura básica, que además del HTML tiene cabecera y tiene cuerpo. La cabecera, ¿con qué etiqueta la seccionamos? Leemos. Cabal. Entonces tenemos esta etiqueta del head, que esto va a indicar la cabecera de nuestro sitio web. ¿Qué podemos poner acá en la cabecera? Bueno, inicialmente nosotros únicamente la hemos utilizado para establecer el pequeño texto o el nombre que aparece en la ventana. Y eso lo hacemos a través de qué etiqueta, Uceda. A todos. Quiero ver. 20. Porque una es Patty y otra soy yo. Ajá. Entonces vamos a esperar a ver si se conectan. Bueno, que ahorita con esto que disque del sol está... Había algo como una tormenta solar que iba a fregar un poco el internet y las llamadas, dije. A saber. Pero sí veo que algunos tienen señal un poco inestable. Bueno, pero de todas maneras igual la clase está siendo grabada, igual la pueden ver después. Y también yo voy a rescatar algunas partes de lo mismo, de hacer otro video tutorial, ¿no? Vamos a ver, seguíamos acá. Entonces Jimmy, vamos a ver si está ahí. ¿Qué etiqueta utilizábamos para poder poner el nombre en nuestra página? ¿No está? ¿Él fue? Vaya, con esto del name lo utilizamos en lo que les quedó de tarea a ustedes, que es lo de las anclas, ¿verdad? Pero el nombre, nosotros veíamos que teníamos la etiqueta de title o title. Entonces con esta etiqueta nosotros mostramos el nombre o un pequeño texto que hace alusión al nombre en nuestra ventana, que es esto, como que tuviéramos esto acá. Si ustedes se fijan, acá arriba dice diseño web ciclo 2 2020, acá en la ventana aparece curso 2 puntos diseño web 1. Esto es el title que nosotros estamos estableciendo con esta etiqueta. Entonces le vamos a poner, lo voy a poner así. Actualmente nosotros, por como estamos trabajando, si nosotros ponemos una ñ, es muy probable que el navegador no lo detecte, porque también hay etiquetas web especiales cuando usted quiere poner una tilde, cuando usted quiere poner una ñ. Entonces cada una de esas etiquetas tiene un código, que lo vamos a ver más adelante. No va a ser tan necesario, pero sí lo vamos a ver. Entonces tenemos ya, recapitulamos, la etiqueta HTML, que es donde inicia todo, la etiqueta head, que me sirve para establecer el título o el nombre que va a tener la pestaña o la ventana. Entonces luego viene una etiqueta que es el contenido, y decíamos que en esta etiqueta vamos a poner todo lo que va a llevar nuestro sitio, es decir, todo el texto, todas las imágenes, y eso siempre y cuando esté en la etiqueta del body, el navegador lo va a poner en el navegador, en la parte del navegador, específicamente el body. Hagan de caso que es desde acá hasta acá, todo lo que puede mostrar el navegador, eso es el body. Y las etiquetas que utilicemos en medio de esta etiqueta padre, que es el body, eso es lo que va a mostrar. Entonces veíamos las primeras etiquetas, que son los estilos de título. ¿Podría decirme algunas etiquetas o alguna etiqueta de estilo de título, Mónica?
Sí, sí, sí. Ujú. Va a tener... Ujú. Acuérdense que nosotros definíamos las etiquetas y las que Mónica acaba de decir sí son etiquetas, pero son etiquetas que tienen que ver con el formato del párrafo, es decir, cuando nosotros queremos poner negrita, cursiva y subrayado. Pero hablábamos en la clase pasada, dígame, Esquivel, correcto, hablábamos en la clase pasada de que habían etiquetas que ya estaban preconfiguradas o preformateadas que sirven para jerarquizar nuestros títulos, y como ya decía Carlos, tenemos la etiqueta desde la H1 hasta llegar hasta la etiqueta H6. ¿Qué podíamos encontrar en estas etiquetas? Bueno, veíamos en la clase pasada que esta etiqueta ya tiene configurada la negrita, tiene configurado el salto de línea y tiene configurado el tamaño de la letra. La H1 es la que tiene el tamaño de la fuente más grande y la H6 es la que tiene el tamaño de fuente más pequeña, pero siempre sirven para jerarquizar nuestros títulos. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues decíamos que dependiendo de cómo nosotros hemos creado nuestro sitio y cómo lo querramos configurar, porque es muy probable más adelante en el periodo 3 ustedes se van a dar cuenta que estos estilos ahorita se podrán ver feos, por ejemplo, al verlo con Times New Roman, un tamaño demasiado grande. Entonces todos esos estilos son modificables, pero para modificarlos tenemos que hacer uso de otra cosa. Entonces ahorita en este periodo solo vamos a conocer las etiquetas sin modificarlas, es decir, no le vamos a poner color rojo, color azul, a modificar los tamaños, etc. Entonces, por el momento esas son las etiquetas de la H1 a la H6 y luego vienen las etiquetas para formatear nuestro texto, que es lo que ya bien decía Mónica, que podemos elegir un texto que estuviera en negrita, en cursiva y subrayado. Por ejemplo, para ponerlo en negrita tenemos la etiqueta B. Ajá. Pero usted hay 22 acá conectados. Vale, quieren, volvemos a entrar. Entonces yo le di refrescar. Ujú. Yo creería que es esto del Inter que ha estado fallando en todo. Pero ahorita siguen estando 21 conectados. Es que es muy probable que si están en la aplicación del teléfono, a veces sucede eso, ¿no? Cuando se están intercambiando entre pantallas, puede pasar eso. Si están en un navegador, pues es un poco más estable la... No sé, Pati, vos escuchas bien, no te has sacado ni nada. Ya se durmió quizá. Todos los demás, los que están aquí, si escuchan bien y todo, porque ahorita hay 20 conectados. Todos se escuchan bien. Bueno, vamos a dejar que se incorporen porque, bueno, les digo, les repito, la clase la estoy grabando. Entonces decíamos que tenemos la etiqueta B, que esta lo que va a hacer es configurar en negrita el texto que yo ponga acá. Por ejemplo, tenemos esto. También decíamos en clase que había otra etiqueta antes, que era la etiqueta Strong, que sirve para lo mismo, ¿verdad? Para poner en negrita. Lo único que esta etiqueta pues ya está en desuso. Pero si la siguen utilizando,
pues no hay ningún problema, el navegador se la va a reconocer como tal. La otra etiqueta para formatear el texto es la etiqueta de I, que es para poner el texto en cursiva. Que también veíamos que tenemos la etiqueta, ¿qué otra? Es cierto. Bueno, me dicen, ¿hoy sí? Así. Vale, repito, teníamos la etiqueta B, que es para el texto en negrita, y antes se utilizaba la etiqueta Strong, que también sirve para lo mismo, pero que está en desuso. Tenemos la etiqueta para poner el texto en cursiva, y teníamos otra etiqueta que también ya está en desuso, pero sirve para lo mismo. ¿Cuál era? Esta misma etiqueta sirve para poner el texto en cursiva. ¿Cuál van a usar ustedes? Pues ya dependerá de cuál se aprendan más, ¿verdad? O cuáles la sientan más fácil ustedes, si la I o la M, o la B o la Strong. Ahí pues dependerá totalmente de ustedes. Y tenemos la última etiqueta para subrayar, que es la U. Entonces tenemos estas etiquetas que todas las que hemos visto hasta este momento de la clase se abren y se cierran, pero también habíamos visto una que no se cerraba, que simplemente se indicaba que el navegador iba a interpretar como un salto de línea. ¿Y esa qué etiqueta es? Correcto, ¿verdad? Tenemos la etiqueta BR, que esa nos, pues podríamos decir que solo se deja indicado. No podríamos decir no se cierra, correcto. Ustedes podrán encontrar en algunos textos o en sitio web que algunos utilizan esa etiqueta así, y también está correcto. Vaya, que a las 11 va a ir a traer la cámara, dice. Entonces tenemos la etiqueta BR que únicamente se indica, ¿verdad? Es decir, cuando el navegador encuentre esta etiqueta, lo que va a hacer es un salto de línea. Y la última etiqueta que vimos en la clase pasada para la evaluación del día de ahora es la de párrafo. Entonces todo lo que nosotros establezcamos, hola, diga. Sí, si ustedes la encuentran así, si la usan así, no hay ningún problema. Y si la usan así también. Acá lo importante es que utilicen los paréntesis angulares en todas las etiquetas. Es decir, si ustedes la dejan así, no les va a funcionar ni así, ¿verdad? Tiene que estar entre las etiquetas de paréntesis angulares. Entonces no hay ningún problema con cómo la usan. Decíamos también que el HTML es flexible en el sentido de que dentro de una misma etiqueta nosotros podemos agregar otras etiquetas. Es decir, si yo tengo esta etiqueta de párrafo y yo quiero que ciertas palabras aparezcan remarcadas en negrita, en cursivo subrayado, simplemente las agrego. Es decir, si yo quiero esta palabra subrayada, pues simplemente le agrego la etiqueta para subrayar. Si la quiero que esté en negrita, de igual manera la voy a agregar la etiqueta para la negrita. Y si quiero incluso que esté con cursivo, también le vamos a agregar la etiqueta para la cursiva. ¿En qué orden? Di. Ajá. Ah, no, vaya, es que lo que pasa es que lo que usted ponga acá en medio de toda la etiqueta, eso va a aparecer en una, o sea, lo va a mostrar el navegador en una sola línea. Lo que usted ponga acá. Si usted tiene otra etiqueta de párrafo o lo que continúa después, ahí ya va a hacer el salto de línea. Es decir, si yo lo tuviera acá, ajá,
O sea, si usted tiene 3 párrafos en el texto que va a agregar en su sitio, son 3 etiquetas P. Ahora, si usted quiere hacer un salto en medio de esta etiqueta, de la etiqueta P o del primer párrafo, entonces usted aquí sí ya agrega. Ahorita, como si ustedes se fijan cómo hacemos las cosas, el navegador no hemos entrado a la parte de la estructura como tal. Sí, en medio de la etiqueta del párrafo, sí. Como les, des- Ujú. Como les decía ahorita, como no estamos metiéndonos en la parte de la estructura como tal, de decir, este pedazo del navegador me va a mostrar esto, o sea, para hacer más pequeño el espacio, no nos estamos metiendo con la estructura. Entonces, por eso el navegador va de punta a punta, o sea, es decir, desde el borde de la izquierda hasta el borde de la derecha. Por eso ustedes, si quieren ver los saltos de línea en los párrafos, por ejemplo, deben de agregar una porción de texto bastante grande para que logren ver cómo se acomoda en el navegador, ¿no? Porque ahorita, como les digo, no nos estamos metiendo con la estructura, no hemos seccionado nuestra página para decir aquí va a estar el menú, aquí una imagen, sino que todo lo hace de corrido, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, por eso. Y eso es lo que veíamos en la clase pasada y le agregábamos la parte de la etiqueta de los links, que es lo que vamos a dar un breve repaso. Seguimos con la clase y luego a las 8:15 cortamos para que se pueda hacer la evaluación. Entonces decíamos que la etiqueta del link o el hipervínculo es es la etiqueta A. Lo único que cuando nosotros ya utilizábamos esta etiqueta, es decir, la etiqueta como tal de un vínculo es esta, se abre y se cierra, pero para que funcione esta etiqueta debemos de meter otros términos ya. Y en la clase pasada hablábamos de propiedades y valores. En este caso, un link necesita saber primero la dirección web que va a abrir. Esa es una propiedad que necesita. Saber qué sitio web va a abrir o qué otro archivo va a abrir. La segunda propiedad que necesita, o la segunda cuestión que necesita un link saber es cómo se va a abrir. Es decir, si se va a abrir en una pestaña nueva, si se va a abrir en una ventana nueva. Y lo otro, que es la propiedad por defecto, es este texto. El texto que yo ponga acá es lo que va a leer el usuario y lo que le va a indicar la acción que va a hacer el link, ¿verdad? Pero a través de qué propiedad nosotros le decimos qué sitio web va a abrir. Correcto. Tenemos la href. Esta es la que le va a indicar al navegador qué sitio web va a abrir. Por ejemplo, tenemos toda la URL, ¿verdad? Y para indicar cómo va a abrir ese sitio, entonces ahí tenemos la etiqueta de target. Entonces en esta hay diferentes valores, pero para abrirla en una pestaña nueva tenemos que poner guión bajo blank. Les decía yo que pues acá alguien se le inventó todo esto en inglés y pues en inglés se utiliza, por eso es importante conocer la escritura y saber que este guión bajo está haciendo una función ahí. Entonces le estamos diciendo que a la persona le va a aparecer un link o un texto que dice ir a Google. Cuando le dé clic, se va a abrir en una pestaña nueva esta URL que yo he puesto acá. Entonces, si se fijan, esta etiqueta específicamente, la de link, necesita de 3 cosas. La URL, cómo va a abrir esa URL y el texto que va a ver la persona, ¿verdad? Porque pues obviamente debe de leer algo que le indique que eso es un link. Entonces tenemos estos 3 elementos para la etiqueta y a ustedes les había quedado de tarea buscar qué son las anclas. No sé si alguien pudiera compartir a todos qué encontró sobre eso. Díganme. Ujú.
Ujú. ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo, cómo trabaja Wikipedia? Wikipedia o, por ejemplo, Wikipedia, El Rincón del Vago y todos estos sitios que muestran trabajos completos. A veces esos sitios tienen demasiada información que se vuelve tedioso estar bajando con el scroll bar. Pero lo que hacen ellos es poner como un índice al inicio. Y cuando ustedes dan clic en el índice, automáticamente bajan al contenido. Voy a abrir uno acá yo solo para que lo puedan ver. Vamos a ponerle así a ver qué sale. Vamos a buscar algo que sea un texto bastante grande para que ustedes puedan ver. Si ustedes se fijan, tenemos toda esta parte de acá. Pero si yo específicamente quiero ir a este de las asociaciones anatómicas, por ejemplo, le doy clic y automáticamente baja a esa parte de todo el trabajo. Sin necesidad de yo haber hecho esto, ¿verdad? Simplemente di un clic, por ejemplo acá me voy para las notas y automáticamente baja. Esos son anclas y eso se hace también con la etiqueta A, que es la de link, porque como ya decía Alex, me parece, es un enlace interno en nuestro sitio web. Entonces, para hacer eso, primero nos tenemos que asegurar que cuando nosotros queremos hacer uso de anclas es porque tenemos dos razones. La primera es porque tenemos muchísimo contenido en nuestro sitio. Entonces esa es una facilidad que se le da al usuario de poder navegar directamente en las secciones del sitio sin necesidad de estar bajando tanto el scroll bar. Y lo segundo es cuando nosotros tenemos todo nuestro sitio web en una sola página HTML. Entonces también de esa manera nosotros podemos utilizar ancla, ¿verdad? Sin embargo, la más usada es así como trabaja Wikipedia. Entonces, ¿alguien me podrá decir cómo se crean las anclas? Lo mismo, ajá. Ujú, ujú. Fíjense que todos están dando insumos bastante importantes. Acá un ancla está formada, lo voy a borrar para luego volverlo a hacer, está formada por dos cosas. Uno es el enlace y lo otro es que nosotros debemos de nombrar cierta porción de texto en nuestra página. Es decir, si yo quiero hacer un ancla, entonces por ejemplo le tengo que poner un nombre. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a poner? Le vamos a poner de nombre, ajá, por ejemplo, introducción, por ejemplo. ¿Se cierran acá o no se cierran? ¿Qué han investigado? ¿Se cierra o no se cierra? Vale, lo vamos a dejar así por el momento. Y digamos que esta es como que nosotros ponemos acá la etiqueta P y de aquí vamos a poner un montón de texto, como que ya es el contenido de toda nuestra información. Entonces estamos diciendo que desde acá en adelante esta porción de nuestro sitio tiene este nombre, introducción, y vamos a suponer que al inicio nosotros queremos poner un enlace que cuando demos clic baje de una sola vez a esta parte de acá. Entonces ahí sí es donde nosotros ya ponemos a href y como ya decían ahí también, utilizando el hashtag o la almohadilla, nosotros le indicamos a qué porción de la parte de nuestro sitio va a ir. En el caso, para nuestro caso, nosotros le pusimos introducción. Entonces quiere decir que va a ir a esa parte de nuestro sitio. Entonces tenemos esta parte de acá. Entonces de esa manera es que nosotros creamos los enlaces. Las anclas deben de haber un enlace interno
que le indique hacia dónde va a ir cuando dé clic. Pero tenemos que tener el cuidado que el href que nosotros pongamos acá, es decir, el hashtag y el nombre, en mi caso introducción, debe de ser exactamente el mismo que nosotros estamos poniendo acá. Es decir, acá vamos a obviar, y es como otro consejo, no pongamos mayúsculas, no pongamos tildes ni espacios. Una sola palabra es suficiente para poder nombrarla. Es decir, si yo hago esto, por ejemplo, introducción, y aquí la puse, o introducción guión bajo, y aquí usé introducción, esto, a pesar de que nosotros creamos que es igual, no es igual, ¿verdad? Porque yo acá lo puse todo en minúscula y sin guión bajo. Entonces acá todo esto debe de ser exactamente igual. Ahí oigan cómo exorcizan a la niña. Sí, no, ya ves, está fuerte Belcebú. Ese demonio está duro. Ya le echaron, ahorita van echándole los ajos a la pobre. Vaya, entonces volviendo ya a la realidad. Bueno, qué más realidad que esa del niño gritando. Entonces tenemos la opción para crear las anclas y les repito, son dos cosas importantes cuando nosotros creamos las anclas. Primero, debemos de tener nuestro enlace y también debemos de identificar, digámoslo en esta manera, que esto podría ser considerado un poco como la estructura, porque nosotros estamos seccionando nuestro sitio, estamos diciendo que de aquí para abajo le hemos puesto el nombre introducción. Entonces si nosotros tenemos otra ancla, por ejemplo, acá abajo, entonces vamos a poner a name, y acá le vamos a dar otro nombre distinto, ¿verdad? Obviamente. Entonces le vamos a poner como que fueran objetivos. Y regresamos acá arriba y decimos que vamos a hacer un link interno que cuando le demos clic va a ir a una parte en la página que se llama objetivos. Entonces esa es la dinámica de las anclas. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Les repito que lo vamos a utilizar cuando nosotros tengamos demasiado contenido en nuestra página web, que no es bueno que lo tenga, pero por ejemplo hay sitios que son o se dedican a eso, como son Wikipedia, El Rincón del Vago, que lo que hacen es mostrar todos los trabajos, un trabajo completo. Entonces cuando muestran demasiada información, es bueno crear las anclas de manera que la persona que entra a su sitio desde el inicio pueda tener la facilidad o que la navegabilidad de su sitio sea más accesible, porque imagínense estar bajando tanto, el scroll bar se vuelve demasiado tedioso, ¿no? No es como tener como un índice automático, una tabla de contenido, por así decirlo, donde automáticamente al ir dando clic va bajando a esas porciones de párrafo que nosotros hemos identificado. Entonces si se fijan, acá deben de tener cuidado que donde utilizan la propiedad name o donde establecen el nombre no va la almohadilla. La almohadilla siempre va donde está el link con la href. Entonces eso deben de tener cuidado ustedes. Y otra cosa que veíamos en la clase pasada es la parte de guardar. Como decíamos que estamos en el blog de notas, ahorita no es automático el guardado. ¿Por qué se los explico de esta manera? Porque en Dreamweaver, por ejemplo, cuando ustedes crean un archivo, Dreamweaver ya sabe que va a crear un HTML. Entonces cuando le dan guardar, automáticamente escribe la extensión. Si ustedes solo le ponen el nombre al archivo, como que estuvieran en Word, por ejemplo, ustedes nunca pusieron .docx, sino que ustedes solo ponían el nombre y como el programa era de Word, automáticamente le agrega la extensión. Acá en el caso del blog de notas, pues como simplemente es un editor de texto, nosotros debemos de especificarle qué tipo de archivo es. Entonces por eso yo se lo remarcaba bastante en el video, que le debemos de dar guardar como, y lo más importante es que desde el inicio ustedes tengan lista la carpeta donde van a ir almacenando todo.
Tampoco es válido, porque se van a confundir, que ustedes, por ejemplo, al final creen la carpeta y empiecen a mover todos los archivos para ahí. O sea, eso es válido si ustedes están conscientes de que, por ejemplo, los links es probable que no les funcionen, o todo lo que veamos ahora de meter imágenes, nosotros les establecemos la ruta, es decir, en qué carpeta lo vamos a encontrar. Entonces por eso sale mucho más fácil trabajar ordenado y decir, desde el inicio yo creé mi carpeta en el escritorio y ahí voy a ir guardando todo. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta de diseño-web creada, le debo de poner acá tipo todos los archivos, porque eso es lo que me va a permitir en el bloc de notas ponerle qué tipo de archivo es. Entonces le pongo un nombre, por ejemplo le pongo index y .html. Esa es la extensión que no se les tiene que olvidar. Si ustedes la ponen al revés, no les va a funcionar. Van a encontrar en otros textos, si ustedes buscan, que también es .htm. También se los va a reconocer, pero él por defecto es .html. ¿Qué pasa con este index? Si se fijan, no estoy poniendo nombres, por así decirlo, página 1.html, página 2, así como hicimos en la clase pasada. La ventaja de utilizar este nombre, que no pueden estar repetidos obviamente, pero ¿qué pasa con esta palabra index? El navegador, cuando ustedes entran a un sitio, por ejemplo Facebook, si ustedes ven Facebook, ustedes solo ponen www.facebook.com. Ustedes no ponen ahí en la URL algún nombre de un archivo ni nada, pero eso es porque todos los navegadores buscan un archivo index como su página principal. Es decir, esa palabra es como reservada, por así decirlo, de los archivos. Los navegadores, cuando nosotros digitamos la URL, automáticamente buscan un archivo que se llame index, porque bajo la manera en que se desarrolló este ambiente web, el archivo que se llame index es el archivo o el primero que se va a abrir. Por ejemplo, si ustedes ponen, lo voy a poner acá, vamos a ver qué sitio podrá ser. Bueno, con poner google.com, por ejemplo. Si ustedes se fijan, yo solo puse en la URL google.com, pero acá yo no puse pleca index.html o algún nombre de un archivo ni nada, porque automáticamente, les repito, los navegadores buscan que se encuentre un archivo index ahí, porque para el navegador todos los archivos o el archivo que se llame index, esa es la página inicial. Entonces le vamos a poner así index, le vamos a dar a guardar y ahí tenemos nuestro archivo. ¿Cómo me puedo asegurar que lo guardé bien? Primero me voy a la carpeta donde lo tengo guardado. Si ustedes se fijan, ahí dice Chrome HTML document, o sea, un documento HTML. Si yo lo guardara mal, probablemente aquí me apareciera un texto. Es como que yo les dijera, voy a crear un documento de texto. Si me aparece algo así y dice ahí que el tipo es un documento de texto, ese archivo está malo, ¿verdad? Debe de ser algo que diga que el tipo del documento es un documento HTML, de manera que si yo lo abro, automáticamente va a mostrar el contenido. Si ustedes se fijan, no muestra ninguna etiqueta. Acá, si yo le doy clic a estos enlaces, no va a hacer nada. ¿Por qué? Pues porque obviamente el contenido es muy poquito, porque ni el scroll bar aparece. Si ustedes se fijan, no aparece la barra. Entonces, en estos momentos no es necesario utilizar la parte de las anclas. Les repito, esto se vuelve necesario cuando nosotros tenemos un montón de contenido, que estar bajando el montón se vuelve un poco tedioso para el usuario. Entonces, esta es una parte de la usabilidad o la navegación que va a tener nuestro usuario, que puede ser sencilla, que yo le dé clic y automáticamente baja. Entonces, no sé si tienen dudas con esto de las anclas. Este va a ser un punto que se va a reforzar con un pequeño video tutorial en específico,
igual con la parte de los links, porque eso no estaba en el video tutorial anterior. Entonces, de esto vienen video tutoriales en el transcurso de la semana para que a ustedes les quede claro qué es lo que van a hacer para la actividad 2, que ya la vamos a ver. Pero si no hay duda, pues vamos a seguir con la parte de la clase. Vamos a ver, estamos en esta. Teníamos acá lo del hipervínculo. Acá hay una serie de ejercicios para las anclas que ustedes la pueden realizar, ¿verdad? Ahí ya vienen resueltos por si ustedes lo quieren hacer. Y tenemos la parte de las imágenes. Esta es otra etiqueta que no se cierra, simplemente se abre. Y esto se hace con la etiqueta IMG. Sin embargo, esta IMG es un tanto parecida a la de un vínculo, porque nosotros le debemos de establecer ciertas propiedades, como por ejemplo, dónde está la imagen, ¿verdad? Porque pues no es la imagen aleatoria que el navegador va a buscar, sino que cuando nosotros establecemos una imagen le tenemos que indicar en qué ruta está nuestra imagen. Entonces, para hacer eso, si ustedes se fijan, yo tengo mi carpeta acá y aquí tengo una imagen de una sola vez. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, es mucho más fácil tener una carpeta y ahí meter todo lo que voy a utilizar, no solo los HTML, sino también las imágenes. Y algo importante de las imágenes es que nosotros tenemos que saber qué tipo de imagen es. Es decir, con tipo de imagen yo me estoy refiriendo a si es una imagen JPG, PNG, etc. Entonces acá yo puedo ver, por ejemplo, que esta imagen es un archivo JPG, tiene de nombre bandera, y eso es importante que recordemos. Cuando nosotros descargamos las imágenes vienen como codificadas porque tienen un nombre con número, es alfanumérico, trae letras, trae números. Entonces lo más indicado por facilidad para ustedes que van a estar en el papel de desarrolladores web, van a mejor cambiarle el nombre al archivo. Entonces, para poder incrustar una imagen hacemos uso de la etiqueta IMG, pero debemos de establecerle a dónde está ubicada esa imagen. Para el caso, lo que en href nosotros lo que en el vínculo, perdón, identificamos como en href, acá en la imagen es src, porque es la fuente, o viene de source, que es fuente, de dónde o a dónde está guardada la imagen. Entonces, en este caso, como yo la imagen la tengo a la par, por así decirlo, de todos mis archivos, basta y sobra con que yo solo ponga el nombre y JPG, porque les repito, yo en la carpeta en esta misma tengo todo. Ahora, si ustedes tienen una carpeta, porque son más ordenados todavía, y tienen una carpeta de imágenes y aquí van a meter todas las imágenes, entonces acá nosotros debemos de decir que va a entrar a una carpeta que se llama IMG, que es esta que yo acabo de crear, y dentro de esa hay un archivo que se llama bandera.jpg. No se nos tiene que olvidar la extensión punto. Sí, con esto ustedes le están indicando que esta imagen está dentro de una carpeta que se llama IMG. Si dentro de la de IMG tuviéramos otra carpeta todavía, porque ya tenemos así como un desorden o algo así, que tenemos carpeta y carpeta y carpeta, entonces nosotros debemos de ir poniendo acá todos los nombres de la carpeta que va a entrar, o que este archivo de imagen está dentro de una carpeta que se llama IMG, y esta carpeta IMG está dentro de otra que se llama carpeta. Pero para el caso nosotros, ahorita por como yo la tengo, simplemente está dentro de una carpeta que se llama IMG. Pero si ustedes, si ustedes la quieren para más facilidad,
pues dentro de la carpeta principal ahí meten todo, imágenes, videos, las páginas HTML. Entonces, ¿qué vamos a ver en el navegador? Si yo ya veo esto en el navegador, ahí ya va incrustada mi imagen. ¿Cómo la puedo modificar? En este momento no estamos viendo propiedades que modifiquen el alto y el ancho, porque eso lo vamos a hacer en el periodo 3. Es decir, que ustedes, por ejemplo, si esta imagen fuera demasiado grande, entonces ustedes acá en el navegador van a ver el tamaño real de la imagen. Acá pues la imagen, estas son las dimensiones que tiene, no es muy grande. Pero si ustedes tienen una imagen demasiado grande, así la van a ver en el navegador. Entonces, ¿qué queda? Pues por el momento pueden usar ustedes opciones de editar la imagen de manera de que ustedes la redimensionen y tenerla ya lista para usar acá. Porque como les repito, hasta el periodo 3 vamos a ver cómo vamos a editar todo lo que nosotros pongamos acá. Entonces no sé si tienen dudas ahorita de esta etiqueta IMG. Si se fijan, está bien sencilla. La única propiedad es la SRC, que entre comillas le especificamos la ruta donde va a estar nuestros archivos. Es otra etiqueta que no se cierra, al igual que el BR. Díganme. Allí no hay ningún problema, porque por ejemplo, si ustedes tienen, vuelvo yo acá a mi navegador, esta es mi carpeta principal. Dentro de esta yo tengo toda mi información, incluyendo esta carpeta. Pero cuando yo vengo y digo comprimir, automáticamente el comprimido va a comprimir lo que está acá adentro, incluso esa carpeta. Entonces, con que ustedes a la principal le den comprimir de una sola vez, pues aquí va a ir esa carpeta. Si ustedes se fijan, aquí va adentro. Entonces, en el entendido de que si ustedes fueron ordenados, ahí es donde yo voy a anotar si ustedes fueron ordenados desde el inicio. ¿Por qué? Porque a mí, si ustedes fueron ordenados, el sitio me lo va a abrir acá en el navegador tal cual como se los mostró a ustedes. Si por ejemplo a mí en algún momento no se muestra la imagen, probablemente es porque ustedes la tenían en otro lado y al momento de hacer o de poner acá el SRC, le pusieron la ruta de mi documento, por ejemplo. Entonces, tengan la seguridad de que si ustedes trabajan ordenado y tienen desde el inicio la carpeta y ahí adentro todos los archivos, no va a haber ningún problema. Ahora, si ustedes son de los que al final van a querer crear la carpeta y empezar a copiar y pegar los archivos, ahí sí no les va a funcionar probablemente ningún link ni ninguna imagen se va a mostrar. Entonces esa es una recomendación bien importante de que ustedes puedan trabajar ordenado desde el inicio. No sé si tienen alguna otra duda. Uh-huh. No, acuérdense que la finalidad de una imagen es mostrarse de una sola vez en la página, a diferencia de un link, que eso va a mostrar otro archivo u otra URL, eso es distinto. Correcto. Ahorita vamos a eso. Todavía esta es como la estructura básica de una imagen. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros no queremos utilizar texto como link, sino que queremos hacer una imagen y que le demos clic a la imagen y eso se haga link? Entonces, para eso, como nosotros ya conocemos cómo es la estructura de un link, por ejemplo, href, y yo quiero que eso me abra el sitio web de la universidad, por ejemplo, con una imagen. Entonces yo ya sé que le debo de poner el href al link, o sea, voy a crear mi link normalmente. A href le voy a poner el target y le voy a poner que lo abra en una página en blanco.
¿Qué es lo que va acá? Lo que normalmente habíamos visto es que nosotros poníamos un texto, pero como ahora lo que queremos hacer es que una imagen se haga link, entonces nosotros en lugar de este texto, aquí en medio, justo ahí donde está el cursor, fíjense bien que después del cierre del paréntesis angular y antes de finalizar la etiqueta, o sea acá en medio, nosotros abrimos la etiqueta de IMG. Entonces acá nosotros estamos diciendo que voy a utilizar esa imagen como link y que cuando dé clic va a abrir este sitio. Entonces actualizamos. Vamos a ver, me he guardado todavía. Vamos a ver si hay algún error. Vaya, aquí hay un error. Miren. Si se fijan, acá me aparece la imagen que yo tenía y aquí me aparece este recuadrito. Esto me indica que el elemento que yo estoy poniendo tiene un error. ¿Qué error tiene? Es lo que vamos a averiguar ahorita. Vamos a ver. ¿Qué error creen ustedes que es? El error está acá. Correcto, ¿verdad? No tiene la extensión. Entonces, al no tener la extensión, no sabe qué tipo de archivo es. Entonces, ahora sí. Tenemos la imagen que habíamos puesto al inicio, que esta si yo doy clic no hace nada. Pero fíjense cómo cambia el cursor cuando pasamos a la imagen que sí es link. Entonces le damos clic y acá me abrió el sitio ya de la universidad. Entonces esa es otra manera de utilizar una imagen. Como imagen nada más o como vínculo. Por si nosotros queremos hacer un poco más llamativo el sitio, de manera de que la gente no vea tanto texto, sino que vea imágenes. Entonces esa es la manera en que vamos a convertir una imagen en link. Si se fijan, ahí están los dos componentes. Tenemos la parte del link, que esto siempre va a ir, y en lugar del texto va la etiqueta IMG. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. Es esta parte que ya está acá, porque ya está el target. O sea, eso siempre se le configura al link. Bueno, es que ahí depende, porque por ejemplo ustedes pueden, o sea, lo que normalmente es abrir imagen en una pestaña nueva, que es esto de acá, ¿no? O si ustedes quieren ver solo la imagen, pues en el archivo, crean otro archivo HTML y ahí solo meten la imagen, o sea, van a hacer esto nada más en el otro archivo que va a abrir, ¿no? Así como lo que hacíamos en la clase pasada, que por ejemplo tengo acá, tengo este home y dentro de este nosotros habíamos puesto ir a página 2 y aquí se va a abrir mi imagen nada más. Pero habría que ver en realidad el uso, ¿verdad? Acordémonos que depende de qué es lo que queremos mostrar en el sitio. Así es como nosotros vamos a hacer nuestro código HTML, ¿verdad? Si no es necesario o si tiene un propósito específico el hacer eso que usted dice, entonces sí se puede hacer porque es parte de su diseño en el sitio. Pero si no es necesario, no se hace, pues, porque no es muy común, por ejemplo, que se vean solo imágenes al darle clic, etcétera. Siempre debe de haber como una parte de contenido. Entonces, no sé si tienen dudas, vuelvo a preguntar sobre imágenes con link. Ustedes van a ver aquí en la presentación, díganme. No sé, bueno, van a ver ustedes en la presentación que acá hay una propiedad que se llama alt. Esta propiedad ya está también un poco desfasada, sin embargo, pues el contenido dice que hay que mostrarla. Cuando nosotros tenemos una imagen, si nosotros hacemos todo correctamente, pues simplemente basta con el src. Pero también algunos utilizan esta parte de alt.
Esto es una propiedad que es para un texto alternativo. Es decir, esto me va a indicar a mí que si yo no puse, por ejemplo acá, esto, si yo no puse la extensión, si hay alguna especie de error al momento de establecer la imagen, lo que me va a aparecer es ese texto alternativo. Si ustedes se fijan acá y dice imagen-bandera, que es esto que yo puse acá, como para indicar, ya sea a ustedes como diseñadores, no me apareció la imagen, pero me apareció este texto. Ah, es que esta es la imagen que yo quería poner acá. Entonces ustedes ya vienen y dicen, ah, me faltó el JPG. Entonces cuando ustedes ya corrigen, que ya todo está correcto, ya no aparece, por ejemplo, ese texto. En resumidas cuentas, esto es un texto alternativo que se va a mostrar cuando haya algún error para mostrar aquí la imagen que ustedes han configurado. Es decir, si se equivocaron de extensión y tiene un alt, se va a mostrar ese texto alternativo porque el navegador no encuentra este archivo. Entonces cuando sucedan esos errores, se va a mostrar este texto alternativo, que como les digo, no es obligación ponerlo, porque cuando ustedes desarrollan un sitio, pues ustedes están seguros de poner correctamente la ruta, ¿verdad? Esto es más que todo cuando, por ejemplo, si ustedes dicen, miren, yo no quiero tener mis archivos de imagen en la carpeta, yo no quiero manejar archivos, yo quiero utilizar archivos que estén en internet, por ejemplo, y yo digo, quiero utilizar esta imagen, por ejemplo. Si yo vengo y digo abrir imagen en una pestaña nueva, acá yo tengo la URL donde está guardada esta imagen. Entonces si yo digo, yo no quiero descargarla y tenerla ahí, sino que lo que quiero es simplemente utilizarla, copio esa URL donde está y la pego, porque yo estoy diciendo que mi fuente es un sitio en internet donde está alojada esa bandera. Entonces, si esto no nos da ningún error, de igual manera se nos tendría que mostrar. Si ustedes se fijan, si se muestra, porque nosotros o descargamos la imagen como tal de la que yo quiero usar, o tengo la opción de utilizar una que esté en internet, y simplemente lo que hago es ponerle la ruta, ¿verdad? O la URL de donde está esa imagen. Lo más adecuado, aunque tiene sus pros y sus contras, es que ustedes tengan todos sus archivos. ¿Por qué? Porque se van a evitar el hecho de que, imagínense, los contrata una empresa a ustedes y les dice, mire, hágame este sitio, y ustedes utilizan imágenes que están en internet, o sea, que están alojadas ahí en la nube, y ustedes pues ponen solo los enlaces, y resulta que después quitan todas esas imágenes de internet. Entonces su sitio les va a dar error, obviamente, porque ya no van a estar esas imágenes en línea. Entonces sale un poco más fácil que ustedes descarguen las imágenes, que las modifiquen en cuestión con Photoshop o con cualquier otro editor, y que utilicen las direcciones de cuando las descargan. Es decir, que ustedes hagan referencia a sus imágenes. Por lo mismo, porque si las quitan cuando ya están en línea, pues se fregaron, ¿verdad? Y los van a volver a llamar y les van a decir, miren, el sitio no sirvió porque miren, no se muestra ninguna imagen, pero es porque están en línea y ya las quitaron. Entonces, para evitar eso, mejor. Ahí depende, porque acuérdese que cuando nosotros incrustamos algunos videos, debemos de asegurarnos que el sitio donde los tengamos, si son míos, no va a haber ningún problema. Porque pues, o de la empresa, por ejemplo, si cuentan con YouTube, por ejemplo, que es lo más común, y ahí están alojando los videos, simplemente copio los enlaces y los pego acá, porque la cuenta es de ellos. Ahora, ahí por ejemplo, cuando ustedes utilizan música y todo eso, que se los bloquea la plataforma, eso es otro que tienen que tener en cuenta, ¿no? Pero si ustedes tienen, si es propiedad de ustedes todo lo que van a poner en el sitio, es mejor tenerlo ahí en la carpeta. Si van a utilizar algo en línea, esa es una de las desventajas, que ustedes como
desarrolladores deben de estar pendientes de que esa información siga estando en línea, que no sean enlaces cortados, que normalmente así se les dice cuando ustedes dan clic y ya no aparece nada, que ya la información la quitaron y todo. Eso es un enlace roto o un enlace cortado. Correcto, correcto. Entonces por eso les digo, para hacer mejor todo de una sola vez y que ya la empresa, media vez ustedes le desarrollen el sitio, ya no les hable para ninguna corrección, por así decirlo, que hay errores ahora, pasados ya 5 meses y todo. Entonces lo mejor es que ustedes tengan su propio material. Digan. ¿Para agregar qué? Fíjese, esa es una de las variantes que ha tenido el HTML. Todas las etiquetas que hemos visto ahorita son etiquetas que siempre han estado. Pero ahora con esta tendencia que yo les hablaba al inicio del periodo, en donde les explicaba que tenemos, por ejemplo, esto de que el sitio se debe de adaptar. Si usted entra en una tablet, se va a adaptar a una tablet, a un teléfono, pues a la dimensión del teléfono. Crearon o vino como una revolución del HTML, donde se le conoce como HTML5. Eso lo que hace es más facilidad para controlar ciertos elementos. Por ejemplo, antes para meter un video me refiero a un video que ustedes hagan, que ustedes tengan ahí el archivo de video, no estamos hablando de YouTube ni de otros sitios. Cuando ustedes quieren hacer o querían meter antes un video propio, tenían que descargar un montón de plugins, un montón de programación en JavaScript que les apareciera un reproductor de video. Pero ahora con esto del HTML5, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ahorita para solventar la duda, hay una etiqueta que se llama video, que simplemente le ponen ustedes la ruta donde está el video y con eso tienen todo. Automáticamente el navegador, en cualquier navegador, va a entender que esta etiqueta video debe de crear el navegador un reproductor por defecto, o al menos un reproductor básico. Entonces, cuando el navegador ve esta etiqueta, automáticamente crea un reproductor de video. Y acá pues únicamente va la ruta. Pero antes, les repito, era un lío meter un video, porque tenían que crear ustedes su reproductor o ir a otros sitios donde ya estén creados y copiar y pegar el código, por ejemplo. Ahora con los videos de YouTube es mucho más fácil, porque por ejemplo este de acá, si ustedes se fijan, los videos que yo les he puesto, este por ejemplo, como es todo lo que lleva ese video no infringe derechos de autor, lo pueden reproducir acá en la plataforma. Pero el que les hice yo no, por el audio que yo le había incrustado. Entonces, como detectó que era de otra persona, entonces lo bloqueó la misma plataforma para que se pudiera reproducir aquí en Moodle. Entonces, para meterlo, por ejemplo, ustedes ya saben que aquí hay una opción de compartir y acá está una parte que dice incorporar. Este incorporar me permite copiar todo este código y yo vengo y lo pego directamente acá. Este código que ya me da YouTube. Este código del iframe es una etiqueta web que lo que hace es, mira, es decir, el navegador dentro de esta sección, hagan de caso que es como un recuadro. Yo tengo un recuadro y dentro de eso le voy a poner estas dimensiones. Yo quiero que mida 560 por 315 y dentro de ese recuadro mostrame lo que aparece acá en este sitio, que es obviamente el video, ¿verdad? Pero la etiqueta es iframe. Entonces si yo hago esto, automáticamente tendría que mostrar mi video de YouTube, porque la plataforma permite compartirlo o permite incrustarlo. Esto no es solo de YouTube, ¿verdad? Si ustedes entran a otros sitios o incluso Facebook, permite incrustar videos en su sitio web, en algo que ustedes estén desarrollando. Lo único que tienen que buscar es
que diga incorporar o embeber, es exactamente lo mismo. Ustedes copian y pegan todo ese código y lo ponen acá y automáticamente se los va a detectar. Entonces, pero ese es cuando son videos creados por otra persona y ustedes quieren incrustarlos en su sitio. Pero si ustedes si ustedes tienen el archivo, simplemente usan esa etiqueta de video src y le ponen la ruta donde está y automáticamente se los tiene que mostrar, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita. Entonces vamos a ver, ya casi unos 7 minutitos quedan nada más, 5. Entonces ahí viene una... Correcto. Ahí están pues los indicativos IMG, que viene de imagen, SRC, que es la fuente o source, y alt, que es la parte alternativa, que va a funcionar, dijimos, cuando encuentre algún error en la imagen, ya sea porque no le puse la extensión que era, o no le puse extensión, o el nombre está equivocado. Si yo le puse una etiqueta alt, o una propiedad alt, me va a mostrar ese texto. El hipervínculo mediante una imagen, pues es lo que ya hacíamos, que es lo que Carlos estaba preguntando. Y la instancia del navegador es una ventana o una pestaña, que ya lo vimos con la propiedad target, que esa es la que nos sirve para poder diferenciar. Hay muchos más valores, como yo les digo, hasta ahorita hemos utilizado nada más el blank, pero hay 4 valores. Blank, que es para abrirlo en una nueva pestaña. Hay una que es _new, para abrirlo en una ventana de navegador, pero nos vamos a quedar únicamente con el blank. Entonces estas son anclas, que es la parte de la tarea, que les digo yo que la vamos a ver en un video tutorial, porque va a estar un poquito mejor explicada. ¿Qué va a contener este video tutorial? Van a encontrar 2 cosas. Yo voy a subirles el video tutorial en el transcurso de la semana y van a encontrar un archivo HTML para que ustedes vayan haciendo lo mismo que yo, porque como les digo, aquí se los expliqué lo de las anclas, pero no hay suficiente texto como para poder hacer el ejercicio de que va a dar clic y va a bajar. Entonces les voy a subir yo un archivo HTML con el montón de texto para que ustedes lo vayan editando y vayan haciendo lo mismo que voy haciendo yo en el video, de manera de que ustedes puedan ver el funcionamiento como tal, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, pues váyanse preparando. Si tienen dudas de la clase pasada o algo que no entiendan que tenga que ver con las etiquetas que van a salir en la actividad, pues no hay ningún problema, la podemos repasar, ¿verdad? Pero si no, pues entonces a las 8:15 entran al navegador, ahí a Moodle, y automáticamente ahí está el examen, ¿verdad? Lo van a encontrar como actividad 1, periodo 2.